Videos por Arian Martínez. Edición por Rafael Monroy. ¿Qué tal, amigos de Filosofía para Todos? Les doy la más cordial bienvenida una vez más a este programa que pone sobre la mesa las preguntas más relevantes e importantes de nuestro momento, de este momento tan intenso que estamos viviendo de manera internacional en todas las partes del mundo. No hay lugar donde no se pregunte sobre la vida, sobre la economía, sobre la política, qué vamos a hacer después de esta pandemia. Y pues bueno, la filosofía tiene su quehacer en este momento, aunque parece que no. Pero bueno, eso ya lo iremos descubriendo. Yo soy Arián Martínez Ayón y bueno, como siempre, es un placer saludar y compartir los micrófonos con Paulina Flores. Hola, muy buena tarde. Qué bueno que estamos desde la casa, el lugar o donde estén escuchando, otra vez compartiendo la palabra. Parece ser que la filosofía no tiene mucho que decir sobre el coronavirus y esas cosas, pero ya iremos descubriendo que sí tenemos mucho que decir. Entonces les agradecemos un montón que nos sigan acompañando y se quiten un poquito el aburrimiento del encierro, hablando con nosotras y con nosotros de filosofía. Y bien, pues hoy tenemos un programa muy interesante. Pero antes, Paulina, ¿tienes algo de noticias para hoy o lo dejamos más tarde? No, sí. Hay un montón que platicar. Bueno, un montón no, porque todo es coronavirus, todo. Vimos el programa pasado, vimos que prácticamente todos los movimientos sociales y políticos están parados, pero vimos también que si se intensifica mucho la violencia de género en los espacios, porque ya vimos que la mayor parte de violencia de género está dentro de las casas y dentro de los núcleos familiares más inmediatos, por una parte, ¿no? Por otra parte, que ya nos platicarán los compañeros ahorita que se los presentemos, también estas crisis de ansiedad, de estar encerrados y encerradas en sus casas y de no tener este contacto humano que tiene que ver con una parte de crisis existencialista que ahorita la vamos a platicar, yo espero. También se han detonado muchos casos de respuesta inmediata de ayuda psicológica por las crisis de ansiedad que la gente está viviendo ahora con este encierro, que es como un encierro muy a medias aquí en México, como lo vimos en otros lugares de Europa y de Asia. Vimos que sí era una cuarentena muy estricta, hasta militarizada en algunos espacios, y hoy la desinformación, que eso es lo que quisiera tratar en las noticias, la desinformación de la gente ha hecho como un pánico de que se va a militarizar el país y un montón de cosas, pero recuerden que para la militarización del país tenemos que hablar de un estado de excepción, es decir, se cortan los derechos humanos y el Estado decide por medio de la fuerza militar, ¿no? Que es muy diferente estar en esa situación a un estado de emergencia sanitaria. No estamos en estado de excepción, todos tranqui, bueno, no tan tranqui, cuidándonos, pero prácticamente eso es lo que vimos. También vimos en rueda de prensa del presidente de México que ahora están anunciando en unas 2 semanas más la fase 3, bueno, no sé cuándo nos estén escuchando, pero hoy estamos en la primer quincena de abril, entonces en unas 2 semanas más se anuncia la tercera fase. Eso parece ser que las estadísticas nos dicen, la tercera fase de la emergencia sanitaria, que esto tiene que ver con el número de personas que pueden resultar afectadas con este nuevo virus, que ya vimos que no es tan nuevo, que ya existía, pero hay otras nuevas cepas, ¿no? Por otra parte, el Estado, su gobernador, Enrique Alfaro, vi que estuvo haciendo algunos llamamientos a que comercios cerraran sus puertas, pero otra vez vimos que los comercios más pequeños fueron los más afectados. Pero por una parte, las grandes empresas no cierran, pero los microempresarios y microempresarias sí, ¿no? Vimos hace unos días los mercados del mar, que ahora que era este momento de Semana Santa, que todo el mundo come mariscos y así, pues abarrotaron todo y pues les pusieron sanciones, ¿no? Que era su agosto prácticamente y era de donde iban a levantar la economía propia, por supuesto, de las familias más cercanas, pero resulta que les pusieron un montón pues de sanciones por no tener como estos cuidados sanitarios y pues vamos a ver que otra vez las pequeñas empresas son las que pelan, ¿no?
Y por otra parte también vimos algo muy curioso en estas semanas, de que ha habido conferencia de prensa de la presidencia prácticamente todos los días sobre este tema sanitario, pero vimos la capacidad de algunas y algunos periodistas de manejar la información, ¿no? Que ya lo habíamos hablado en algún momento, que pues era muy difícil que leyeran las cifras, era muy difícil que hicieran preguntas interesantes, que por favor hay que checar las ruedas de prensa oficiales, porque está muy interesante cómo el periodismo está manejando, y vaya que lo hablamos aquí muchas maneras, de muchas maneras y formas, y todo el rato de cómo manejan la información, ¿no? Por una parte están minimizando lo que pasa con la pandemia, pero por otra parte están alarmando a la gente, ¿no? La gente ya piensa que todo el Estado va a estar militarizado y siguen haciéndole preguntas muy graciosas, digo, no sé cómo llamarlas de otra manera, a las autoridades sanitarias, ¿no? Todavía no se entiende como la responsabilidad periodística que se tiene a la hora de estar informando, ¿no? Que ya lo habíamos hablado muchas veces acá en el programa, y prácticamente todo es coronavirus. También vimos que obviamente va a haber una recesión económica, digo, si no es que ya la estamos viviendo, y la producción, hoy lo que encontramos de noticia interesante fue que la producción de petróleo en México va a bajar, porque si lo han notado, la gasolina está súper barata. Entonces eso tiene que ver con la oferta y la demanda, ¿no? Entonces, querían capitalismo, pues pelan, ¿no? Entonces, tiene que ver con todo este momento de compra y venta, ¿no? Bajó la producción, entonces el consumo también va a estar más barata, pero en unos meses, yo creo como en septiembre y así, nos vamos a dar cuenta de qué pasó con la industria petrolera aquí en México. Y prácticamente eso es lo más interesante que tenemos en la nota, que prácticamente todo es coronavirus, perdón, pero no encontramos otra cosa que no fuera coronavirus en estas semanas, pero espero que podamos analizar sobre todo el sentido que tiene la información para el periodismo, ¿no? La responsabilidad moral que tenemos, que también la hemos hablado un montón acá, la responsabilidad moral que tenemos a la hora de informar a las personas, ¿no? Y prácticamente eso es lo que vivimos esta semana, Ariel. Muchas gracias, Pau. Y pues sí, la verdad es que la cuestión del periodismo en estos momentos, sobre todo de la información y de los comunicólogos y las comunicólogas, pues es una responsabilidad enorme el tener precisamente el acceso a un micrófono, ¿no? Y el poder compartir la palabra en masas, pues es una cuestión muy, muy interesante y muy complicada. Y pues bien, hoy tenemos un tema muy interesante que es precisamente la muerte. Y hoy nos va a acompañar para hablar de ello, cuestionarlo, el director de la Fundación Mexicana de Medicina Paliativa y Alivio del Dolor con Cáncer, Uriel Emilio Pérez Gallegos, bienvenido, y Jesús Zavala, psicólogo también parte de esta fundación. Pues bienvenidos a ambos. Muchas gracias por la bienvenida, un gusto compartir este espacio y estar descubriendo estos nuevos modelos de comunicación. La verdad yo soy muy nuevo aquí, estoy así como de, bueno, vamos a descubrir de qué va esto de la radio en línea, y más con estas medidas nuevas sanitarias, ¿no? De la cuarentena, todos en casa, y bueno, ver que estos espacios siguen existiendo y nos permiten continuar con la comunicación, para mí ha sido como muy gratificante. Efectivamente, yo ahorita soy el director activo de la Fundación Mexicana de Medicina Paliativa y Alivio del Dolor en Cáncer AC. Somos una asociación civil. Es un nombrezote larguísimo, pero bueno, lo abreviamos a veces FMMP. Pero como la gente no sabe qué significa, mejor desglosamos un poquito más. Somos una asociación civil nosotros que tenemos sede en el municipio de Zapopan, aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, y ya tenemos desde el 92 trabajando. Obviamente yo no estoy desde el 92, yo no estaba en esos tiempos ni siquiera en el mundo, pero bueno, desde el 92 ya estamos trabajando nosotros y trabajamos en lo que son cuidados paliativos. Ya platicaremos un poquito más qué implican los cuidados paliativos y el por qué también se nos invitó a nosotros a platicar aquí con un tema que es la muerte, porque vamos muy de la mano, cuidados paliativos y muerte, digamos que es como, ¿qué ejemplo podemos poner? El pan y la leche, ¿no? O sea, si vas a comerte un pan dulce, pues la leche al lado es como lo más natural. Para nosotros es el pan nuestro de cada día. Y bueno, dejo ahorita que se presente Chuy con ustedes. Nada más les comento, yo soy médico de formación, soy egresado del UDG, tengo relativamente poco que salir, recién salido del empaque y del horno. Y me invitaron a mí a participar. Afortunadamente en mi formación profesional tuve contacto con el servicio de cuidados paliativos en el Hospital Civil Juan y Menchaca.
uno de los primeros servicios de cuidados paliativos en el país, con el doctor Gustavo Antonio Montejo Rosas. Ya también ahondaremos un poquito más quién es ese personaje, porque es todo un personaje que vale la pena conocer. Y bueno, ahora estoy en la parte administrativa. Con respecto de las noticias que contaban, hay mucho también que decir de coronavirus. La gente está hasta el cuerno, muchos ya están cansados también de que las noticias giren en torno al coronavirus, pero la realidad es que no nos había tocado una pandemia. Entonces, no habíamos enfrentado una pandemia de este tipo, por lo menos en la sociedad moderna. Es cierto, estuvo la gripe española hace algunas decenas, hace unos siglos estuvo la peste negra, pero bueno, en la sociedad moderna es nuestra primer pandemia, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo nos vamos a enfrentar a un bicho que se reparte así como pólvora? Entonces, bueno, los dejo con Chuy para que se presente, con Jesús Zavala, y ahorita ya volvemos con ustedes. Hola, hola a todos. Mi nombre es Jesús Zavala. Soy psicólogo de formación. Soy psicólogo de la Fundación Mexicana de Medicina Paliativa y yo dentro de la carrera de psicología me he especializado en cuidados paliativos, manejo del dolor y duelo. Entonces, pues tengo ya una trayectoria y una formación en estos temas relacionados con lo que es la muerte, con lo que es los cuidados a las personas que van a fallecer y las cuestiones como de duelo, de pérdida en sí. Entonces, ahorita que está muy de moda y que se habla en todas partes este tema del coronavirus, de la pandemia, pues viene muy de la mano pues el tema de la muerte. ¿Por qué? Porque todo el mundo tenemos miedo a ser contagiados y al ser contagiados, pues al morir. Entonces, pues es un tema que también se tiene que tratar, se tiene que trabajar, se tiene que hablar para trabajar todo lo que hay alrededor de estos miedos, de esto que conlleva esta situación que estamos viviendo. Entonces, pues es un tema que nos da para reflexionar y para aportar muchísimo. Entonces, pues muchas gracias y pues es un gusto nuevamente estar aquí con ustedes para compartir y charlar un ratito. Bien, pues bienvenidos sean al programa de Filosofía para Todos, que de hecho, Chuy, acabas de decir dos conceptos muy importantes que al menos en la filosofía clásica, que es el miedo y la muerte, ¿no? Que había un filósofo, si no recuerdo, ahorita Paulina me lo va a recordar, si no ahorita lo reviso en mi computadora rapidísimo, este filósofo que decía que el ser humano tiene 4 miedos fundamentales, ¿no? Y 2 de ellos son el miedo a la muerte, y pues eso implica la muerte misma, ¿no? Y es el miedo en esta concepción de terror a lo que no sabemos qué va a pasar, pues, ¿no? Que al final de cuentas, de eso se trata este filósofo, ¿no? Y dice, pues no tienes por qué preocuparte ni por la muerte ni por nada, de todas maneras, no sabemos qué va a pasar. Entonces, este filósofo diría, pues no te preocupes, disfruta lo que tienes ahora mismo. Y pues bien, con eso es un tema muy intenso, porque precisamente como lo decía Jesús, pues estamos en una circunstancia donde la muerte está rondando las calles del mundo, ¿no? Y lo ronda a través de esta enfermedad, pues, ¿no? Que es el coronavirus. Y aunque sí, uno quisiera hablar de otra cosa, es muy complicado. Pero bueno, platícanos, Uriel. Bueno, a mí me di a la tarea de investigar algunas frases respecto de la muerte del campo filosófico. A final de cuentas sabemos que la filosofía siempre se ha puesto a cuestionar todo, el amor por el saber. Y hay una frase que encontré que me gusta mucho, es de Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana, un filósofo y novelista español. Y me gustó mucho la frase porque dice, una buena manera de probar el calibre de una filosofía es preguntar lo que piensa acerca de la muerte. Obviamente, toda la historia del hombre y prácticamente se nos ha dicho desde el punto de vista biológico que tenemos como un instinto para aferrarnos a la vida. Y el aferrarse a la vida muchas veces implica el miedo a la muerte. Hay 2 respuestas básicas cuando uno enfrenta una adversidad, son 2 sesiones que se llama o respuesta de pelea o respuesta de huida. Quiere decir, vamos a una adversidad o tenemos de algo, nos agarramos a trompadas con esa adversidad o corremos. Y mucho de eso va ligado al miedo a la muerte. Hoy en día, con los tiempos del coronavirus, que ya andan sacando memes y bromas sobre, ay, no, los amores del tiempo del cólera, pues ahora son los amores en el tiempo del coronavirus. Ya es muy conocida esa frase. Sí es bien importante traer este tema de nuevo a la mesa de debate
hay que también desmitificar, a pesar de que la muerte es un tema que ha asustado al hombre toda la historia, hay textos que nos hablan que no siempre se ha visto con los ojos con los que la vemos ahora. Tuve la oportunidad de leer un artículo que se publicó de la Universidad Pontificia de Chile, que precisamente en los cuidados paliativos hablaba sobre la muerte. Decía, bueno, ¿cuál es la evolución de la muerte en Occidente? ¿Cómo se ha concebido a lo largo de la historia del Occidente? Y es cierto que no siempre ha sido la visión que tenemos ahora de, por favor, es un tema tabú, no toques la muerte. A mí me espanta, por favor, ese tema tan feo, porque aparte usamos ese tipo de adjetivos, feo. A ver, ¿en qué momento la muerte es fea? O sea, ¿cómo podemos decir algo feo que es algo tan natural? Por ejemplo, otro tema muy cotidiano es decir, bueno, las madres que dan de amamantar a su hijo, ¿no? Ay, no es que se ve feo que lo hagan en público. A ver, o sea, ¿en qué momento empezamos a despegar esas cosas? Y yo supongo tendremos ya un poquito que les platique cómo es que yo también introduzco a mis voluntarios en este quehacer del acompañar a quien está enfrentando las últimas etapas de su vida, abordar un poquito más de esta visión de la muerte a lo largo del tiempo. Que hay un montón que investigar y garantizado que la filosofía tendrá mucho que ofrecer. Por aquí traigo un par de frases más que me agradaron. Y como comentan, habrá blancos y negros. Hay gente que va a decir, la muerte es lo mejor del mundo, es el momento más importante y trascendental. Incluso habrá filosofías y religiones que lo consideran así. Y habrá otros filósofos que dicen, yo no toco la muerte. La muerte es lo peor del mundo, o sea, no vale nada porque ya dejaste de existir. Obviamente estaba leyendo y pues Jean-Paul Sartre, que es existencialista, dice, pues sí, la muerte existe y se acaba la vida, pero lo chido es existir. Y no chido como bueno, sino que lo que importa es que existes. Entonces, así habrá un montón más que yo estoy seguro aquí Arián y Pau nos compartirán para también culturizarnos un poco, porque como decían algunos de mis maestros en la facultad, que el médico que solo de medicina sabe, no sabe nada. Entonces, vamos a aprender un poquito más el día de hoy sobre la muerte, aparte en un día tan especial en inicios de abril. Vamos a ver qué nos pueden compartir aquí mis compañeras. Bien, sí, pues bien, hemos llegado a la primera parte del programa, vamos a ir a nuestro primer corte y enseguida regresamos para seguir hablando sobre la muerte. Bien, amigos, pues ya estamos de regreso a este programa de Filosofía para Todos y como les dije anteriormente, tenemos un programa súper interesante que es precisamente sobre la muerte con el doctor Uriel Emilio Pérez Gallegos y con el psicólogo Jesús Zavala de la Fundación Mexicana de Medicina Paliativa y Alivio de Dolor con Cáncer. Y bueno, pues qué mejor que ellos que puedan platicarnos acerca de la muerte sobre estas preguntas que están relacionadas precisamente con la vida, ¿no? Y bueno, como decía anteriormente, los filósofos a los que me refería eran los estoicos, ¿no? Que hablaban sobre estos miedos y sobre la muerte y tomarlo como con más naturalidad. Y que de eso precisamente trata este programa, del miedo a la muerte y cómo quizás tratarla con esa idea más natural. Pues, ¿desde cuándo ha dejado de ser natural la muerte, no? Entonces, pues para ello pues ya Uriel nos platicará un poco más acerca de la fundación y precisamente de estas preguntas. Uriel, platícanos. Muy bien, pues de la fundación, como les comento, la fundación nace en el año 92, ya hace, oiga, mijo, 28 años, y nace por el doctor Gustavo Antonio Montejo Rosas. Vamos a retomar un poquito la historia de este señor que les comenté en el primer bloque. La medicina paliativa es una rama muy nueva de la medicina. Apareció a mediados del siglo pasado, en el año 68 aproximadamente, con una mujer que se llama Cicely Saunders. Nos vamos a ir ahorita al extranjero para entender cómo es que llegamos aquí a donde estamos ahorita. Cicely Saunders precisamente vio esta desnaturalización de la muerte. Ella ya nace en un contexto donde la muerte no es natural, posterior a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial hubo un matadero de gente. Sabemos que murieron muchas gentes dentro de la guerra, entonces pasó a ser un tema tabú en parte por eso. Y en parte por otra
cosa que fue el avance en medicina. Es algo que le comento yo a mis voluntarios cuando llegan, que se les da un curso de capacitación, que hay 3 factores que entran en juego. Espacios donde se atienden a los enfermos, los avances en medicina y la concepción que está en el momento histórico de la muerte. Y estos 3 siempre van a estar jugando. Cecil y Saunders nace en un contexto donde hay hospitales. Entonces, al hospital, el enfermo o quien está a punto de morir está en el hospital, no está en casa ya. ¿Por qué ya hay espacios? ¿Y por qué hay espacios? Porque ya había medicamentos. Los primeros antibióticos, penicilina y eso ya habían surgido en el siglo pasado. Y hubo muchos avances también secundarios a la guerra mundial, que hubo experimentación con gente. Que eso es otro tema aparte, pero bueno, es cierto es que hubo muchos avances. Entonces, bueno, ya había armas con que tratar las enfermedades y había un espacio especial. Entonces, la muerte pasó a ser un tema prohibido. Aparte de que veníamos de un escenario posguerra donde la muerte era muy natural y era el cotidiano, ahora ya no podemos hablar de la muerte. En ese escenario nace Cecily Saunders, quien era enfermera y trabajadora social, y ella dice, ¿saben qué? Me estoy dando cuenta que muchos pacientes se siguen muriendo y se siguen muriendo mal, con dolor, no se mueren con dignidad. Entonces, ella empieza a hacer una denuncia de todas estas cosas, porque dice, bueno, veo a mis compañeros del gremio médico y no se hace nada por defender la dignidad ni la calidad de vida en las personas, y sino que al contrario nos aferramos y decimos, no, tenemos que sacarlo adelante y mantenerlo vivo. Entonces ella dice, yo quiero cambiar eso. Y bueno, le dijeron, eres mujer, eres enfermera, entonces aquí no hay voz y voto para ti, gracias. Pues ella dice, sí, soy mujer, pero soy médico. Eso lo dijo porque ella entró a medicina y se vuelve médico con este afán. Dice, bueno, si como enfermera y trabajadora social no me van a dar voz, si yo soy médico me van a dar voz. Y lo hace. Ella funda en el año 68 el Hospice de St. Christopher en Inglaterra y de ahí surgen los cuidados paliativos. Ella dice, ¿saben qué? No puedo priorizar la salud, entre comillas, entrecomillado este concepto de salud, por sobre la dignidad de vida de la gente. Entonces ella empieza a decir, bueno, si sé que hay un enfermo en una etapa avanzada que la medicina no tiene más que ofrecer, ofrezcámosle que viva bien, que viva sin dolor, que esté tranquilo. Y de ahí surgen los cuidados paliativos. Esto empieza a hacer ruido, obviamente, alrededor del mundo, empieza a tocar puertas. Ya sabemos que la globalización esas ventajas tiene en algunos casos. Y llegan las famosas clínicas del dolor. Hay un auge en los enfermos de cáncer en el último siglo, también por aumento de contaminantes y mil cosas más. Entonces se hacen las clínicas del dolor. Las clínicas del dolor es una parte de lo que son los cuidados paliativos. Digamos, el cuidado paliativo atiende de manera integral al paciente en todas sus esferas, social, emocional, personal, de salud y en familia y demás, que viene haciendo la parte social. Y la clínica del dolor se limita a la sintomatología del dolor. En México se entrenan en los años que habrán sido, más o menos fue a finales de los 60 que sale una primera generación de médicos especializados en el manejo del dolor, que son 2 doctores que están aquí en esta ciudad, es en Guadalajara, el doctor Arechiga, Guillermo Arechiga, y el doctor Gustavo Antonio Montejo Rosas. Ellos salen del Instituto Nacional de Cancerología en la Ciudad de México, formados como anestesiólogos especializados en manejo del dolor, que es parte de, como que ya iban en camino para los cuidados paliativos, estaban formándose, gestándose. Otra doctora es la doctora Silvia Allende, nada más que ella se queda en la Ciudad de México, en el INCAN, en el Instituto Nacional de Cancerología. Pues resulta que vienen al occidente del país el doctor Gustavo Antonio y el doctor Guillermo, y en los hospitales se dan cuenta que pasa lo mismo que se daba cuenta Cecily Saunders. La gente se moría mal, se moría con dolor, se moría sin dignidad. Las familias tiraban la casa por la ventana con tal de intentar sacar adelante una enfermedad de la que no se sabía si iban a salir bien o no. Entonces el doctor Gustavo dice, algo no está bien, pero aquí en México no hay con qué prepararme. Y él se va a Canadá y en Canadá ya existían los cuidados paliativos como tal. Estudia en la ciudad de Alberta y es cuando regresa aquí a México, abre el servicio de cuidados paliativos en el Hospital Civil Juan y Menchaca y al mismo tiempo nace nuestra fundación. Es una asociación civil, pero bueno, le pusieron fundación en el nombre. Hay que también distinguir un poquito que una fundación y una asociación civil pueden ir juntas, pero no son lo mismo. Y así es como nosotros nacemos de alguna manera. Tenemos cerca de 30 años trabajando y nosotros trabajamos con este tipo de pacientes.
para no cansarlos mucho, yo voy a dejar que les cuente un poquito sobre nuestros pacientes, sobre qué tipo de pacientes manejan los cuidados paliativos y, bueno, le paso ahorita la voz a Jesús. Antes de continuar, no se me quería pasar este quiebre histórico, porque creo que es histórico y cultural más que otra cosa, sobre cómo era como la lucha muy entre comillas, pues, cómo era la lucha en las enfermedades, ¿no? Cuando ya tenemos ciertas herramientas en la contemporaneidad, ya tenemos ciertas herramientas para combatir las enfermedades, pero esa angustia del morir, que al final, ahorita a ver si alcanzamos a hablar de ello, esta angustia al morir, pues continúa, aunque tengas un montón de herramientas científicas y sobre todo, pues sí, de cuidado, la angustia al morir sigue ahí, ¿no? Y aparte, también no se me quería pasar, que lo tengamos como muy en cuenta, este paso también a pensar las enfermedades como eso, como una lucha, ¿no? Siempre estas analogías de guerra contra ciertas enfermedades siempre ponen el mood de los seres humanos y de la angustia de yo ganarle a, ¿no? Y entonces yo creo que cuando la ciencia, la medicina, en su caso psicólogo médico, que se ven como desprovistos de otra arma con que luchar contra una enfermedad, creo que sí cambia mucho el contexto de las y los pacientes, ¿no? Ya no tengo ningún arma con que luchar. Esto que decía Uriel se me hace muy interesante, es este quiebre histórico, porque tiene que ver. Me acuerdo ahorita como en estos momentos cuando surge el VIH, por ejemplo, que es lo que tengo más presente ahorita nada más, que como ejemplo, que cuando comienza a haber antirretrovirales y etcétera, la gente comienza a pensar como una lucha, ¿no? Esta lucha muy filosófica de contrarios, de quién está saludable y quién no está saludable, con quién puedes combatir, qué armas tienes, y se torna en un ambiente cultural del yo le gano a la enfermedad, ¿no? Y esa enfermedad está puesta en los sujetos y sujetas, no está por allá en algún lugar extraño, ¿no? Está puesto en sujetas, ¿no? Y creo que esta angustia al morir y esta necesidad de luchar contra alguien se convierte en algo muy presente, ¿no? En un ser humano andante y sonante, ¿no? Por eso toda la discriminación hacia las personas que vivían VIH, por ejemplo, ¿no? Que sería como y en este caso de las enfermedades infecciosas, como ahora que lo vivimos en el coronavirus, que tendrá que ver con luchar con personas, no con una enfermedad, que al final del día se vuelve más metafísico que otra cosa, una enfermedad estando allí, ¿no? Entonces este quiebre de tener herramientas, sí, ¿no? Se me hace súper, súper interesante. Por eso quería, antes de que comenzara Jesús a hablar, quería ponerlo sobre la mesa para que no se nos olvide, pues. Perfecto, pues sí, justo de ahí parto. O sea que al final lo que busca un cuidado paliativo es que no nos olvidemos que estamos tratando con seres humanos, que estamos tratando con personas, no tanto con una enfermedad. Entonces, pues el objetivo principal de un cuidado paliativo es velar por la calidad de vida de las personas hasta el último momento. Porque también se ha enseñado que hay que luchar por lo que tiene esperanza, ¿sabes? O sea, por lo que podemos lograr que sobrevivan. Entonces, cuando una persona se le diagnostica con una enfermedad crónico-degenerativa, esto significa que ya no tiene cura, entonces la gente se olvida y se vuelve un sector que es totalmente aislado y que ya no es atendido. Porque al final, ¿para qué me desgasto? ¿Para qué invierto? Ya sea económicamente, tiempo, espacio, o sea, cualquier tipo de recurso, si al final la persona ya va a fallecer. Entonces, de ahí, pues vienen muchas personas que mueren solas, que mueren abandonadas, que mueren con dolor, que mueren con muchísimas necesidades. Por eso surge la parte esta de regresar a somos seres humanos, no hay que olvidarnos de esta calidad de vida. Y ellos también son humanos, o sea, se deja de ser humano hasta el momento en el que se fallece. Por eso vamos atendiendo también a este sector que es parte de la comunidad. Y de ahí, pues, los pacientes que nosotros atendemos dentro de los cuidados paliativos y dentro de la fundación. ¿Qué pacientes atendemos? Nosotros atendemos pacientes que tienen una enfermedad crónico-degenerativa y que están próximos a fallecer, que se les ha diagnosticado ya no una cura y que no tienen el recurso económico o no tienen algún otro tipo de recurso, entonces nosotros se los podemos proveer de alguna forma, el estarlos acompañando, el tratar las situaciones de dolor, que es nuestro principal objetivo. La palabra palía
significa meramente eso, tratar y trabajar el dolor, quitar dolor. Entonces, por eso ahí el cuidado paliativo. Y no es solamente el dolor físico. Vamos nosotros a cubrir todas las esferas del ser humano, ya que el ser humano comprende varias esferas, varios estados, que son el físico, el emocional, el social, el espiritual. Y al final, cuando estamos cuidando a una persona, nos evocamos en uno solo. ¿Sabes qué? O sea, yo estoy viendo que mi paciente no tiene dolor porque está en una cama, está cómodo, le estoy dando su medicamento, pero trae una depresión con la que no puede. O espiritualmente, o sea, tiene muchísimo miedo, no sabe hacia dónde va, no sabe qué es lo que va a pasar, y pues, ¿sabes qué? O sea, eso no sé cómo trabajarlo, o no sé siquiera que tengo que ayudarle en esta área. Por eso la importancia que abordemos todas las esferas del ser humano, de la persona a la que estamos acompañando, de nuestro familiar, y también la importancia de que sea una persona profesional, ¿no? Capacitada en estos temas. Porque si no, en muchas ocasiones, en lugar de apoyar o de aportar, pues hacemos todo lo contrario, ¿no? Entonces, pues básicamente esto es lo que nosotros hacemos en la fundación. Esto es lo que hace un cuidado paliativo, el velar por la calidad de vida de las personas que se encuentran en situación al final de la vida. Y también, no solo a ellos, también trabajamos nosotros con todas las personas involucradas, con los cuidadores, los familiares, atendemos cuestiones de duelo, cuestiones como de dar una mala noticia, de poderle comunicar a la persona este diagnóstico no positivo que tiene y de ver de qué manera él puede llevar esta situación de la mejor manera, atendiendo temas, como ya lo mencioné, de miedo, que es lo que sale más como a relucir en este tema de la muerte. ¿Qué es lo que te está ocasionando miedo dentro de este tema de la muerte? Y el trabajo de un psicólogo paliativista es ir como desmenuzando estos miedos, aclarando, para que la persona al final pues pueda irse en paz. No sé si tengan como alguna duda, algún comentario respecto a las actividades que hacemos dentro de estos cuidados paliativos, o de la muerte en específico. Sí, de hecho, creo que hay bastante por preguntar acerca de estos cuidados paliativos, pero antes creo que Emilio quiere decir algo. Bueno, el explicarles un poquito el cómo es que hacemos esto, ¿no? En un principio Jesús nos suelta un paquetote de cosas que hacemos y uno dice, ay, canijo, pues ¿cómo? Es mucho. La verdad es que los cuidados paliativos se hacen con un equipo interdisciplinario. Eso implica, bueno, en principio no voy solo, ¿no? Son un montón de profesionistas y obviamente es gente con subespecialidades muchas veces, que es enfermería, trabajo social, la parte médica y psicología. Digamos, ellos forman la parte básica de un equipo de cuidados paliativos. Es mucho más extensivo, puede haber incluso rehabilitadores físicos, puede haber un capellán, puede considerarse, obviamente es parte muy importante del equipo la familia, porque ahí están los cuidadores principales del enfermo, y en nuestro caso se suma otro factor, bendito tercer sector, que son los voluntarios. Gente que le interesa la causa, gente que tiene estas ganas de ayudar, y la verdad es un área bien interesante y me he sorprendido con la respuesta de algunas personas que llegan, porque en una sociedad que evita la muerte, que la gente llegue y te diga, oye, está súper padre lo que hace, nunca me hubiera preguntado ni pasado por aquí que se podía ayudar a alguien en estas etapas y que eso también me ayudaría a cambiar mi concepción misma de qué estoy haciendo en mi vida. Es muy interesante lo que se hace. Ahorita esencialmente lo que podemos ofrecer con nuestros pacientes para aquellos que nos escuchen y les interese saber, nosotros ofrecemos acompañamiento a domicilio. Nosotros reconocemos que no hay mejor entorno para el paciente que su casa. Digo, nadie está tan cómodo como en su casa. Y la verdad es que muchos de los pacientes que nos llegan son pacientes que ya bateó una institución. Pues tienes cáncer, tienes metástasis, ya no tienes cura, la quimio no te va a hacer, váyase a su casa a morir, señor. Palabras textuales que más de una vez nos llegan de pacientes. Dicen, no, es que me dijeron que me fuera a mi casa a morir. Y tú dices, bueno, pues sí, nadie sabe mejor que el paciente que está la muerte próxima. ¿Por qué? Porque lo sienten. ¿Por qué? Porque caminaban y dejaron de caminar.
Pero a mí hay una cosa que se me hace bien interesante que tal vez no tocamos tanto del área de cuidados paliativos, que es una invitación para aquellos que están en las áreas del conocimiento social y filosofía, por ejemplo. Mencioné uno, el campellano. Si reconocemos la religión en el occidente ha tenido una carga súper importante en lo que es la filosofía y obviamente tienen grandes estudiosos de lo que es el saber en sí. Entonces, aunque no lo crean, hay gente que se va muy tranquila si tiene buenos principios. Podemos decir basados en la religión, sí, pero la religión es una filosofía, a final de cuentas, una filosofía de vida. He tenido pacientes que están en situaciones completamente desoladoras, cáncer metatástico, el cáncer aplicó por todos lados su maravillosa metástasis, pero que tienen el coraje de pararse y decirle a la muerte, ven que yo estoy con los brazos abiertos. Cierto es que sí, a muchos todavía nos tiemblan las piernas cuando empezamos a sentir el frío de la guadaña así en el cuello, lo digo también por experiencias personales, pero encontrarse personas que llegan a trascenderla y que la pueden recibir así como si fuera una vieja amiga, siento que es un rol súper importante que la filosofía puede aportar mucho. Digo, también puede bloquearlo mucho. Si nos ponemos a leer filósofos que tachan a la muerte como lo peor del mundo, pues no nos va a ayudar mucho. Pero desde mi punto de vista como médico, a veces tenemos que centrar todo este saber teórico a algo práctico, algo que le pueda resolver a mi paciente, algo que aminore sus penas y que por lo menos lo deje dormir. Porque hay gente que luego dice, no me puedo dormir. Hemos tenido pacientes que hablas de la muerte y se duermen. Una negación completa. Oiga, señor, ya comentó sobre esto con su hija. Se duermen y te dejan de responder y que es una parte fundamental que obviamente yo como médico no me es tan fácil tratar, pero que si sé que tengo en mi equipo un psicólogo que puede abordarlo, tal vez no de manera tan directa, digo, bueno, sé que le va a costar, no es fácil. Incluso para alguien profesional no es fácil, pero ya no estoy solo. Y puede que si él no resuelva, traemos un sacerdote. ¿Qué tal que la señora es muy religiosa y a nosotros no nos va a escuchar, pero al sacerdote sí? Entonces es bien interesante ver cómo empezamos a agarrar a la sociedad y a involucrarla en un tema que antes era tabú, que es la muerte, y que yo creo que también es un quehacer bien importante en nuestra institución, decir, miren, aquí están estas personas, no son invisibles, tienen enfermedades y se van a ir, pero por lo mismo ayudémoslas a que se vayan con dignidad y al mismo tiempo decir, la muerte ahí está y nunca va a dejar de estar. Hay una frase que me gusta mucho que dice Séneca, un filósofo del año del calvo, griego, que dice, nada es tan cierto como la muerte. Y pues bueno, todos sabemos, nacemos y lo único garantizado es que nos vamos. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Sí, de hecho, bien acertada, bien acertado tu comentario, Uriel. La muerte es un tema que no es fácil para casi nadie. O sea, y me imagino que los pacientes que les llegan a ustedes seguramente pues tienen una angustia existencial muy fuerte, que es precisamente uno de los por qué causa tanto miedo y pavor la muerte, ¿no? Es que voy a dejar de existir, voy a dejar de ser. Y eso asusta de alguna, o sea, causa incertidumbre porque no sabemos qué transformación sigue, ¿no? Sabemos qué le pasa a un cuerpo después de que alguien muere, pero no sabemos metafísicamente que sigue, ¿no? Entonces eso causa una angustia tremenda en casi en cualquier persona, ¿no? A menos de que asumamos pues con cierta naturalidad el proceso de vida, que es el proceso de muerte, ¿no? O sea, ya diría Nietzsche, ¿no? No sé si recuerdas, Pau, cuando Nietzsche dice, pues cada día que pasa es el día que estoy muriendo, ¿no? Entonces, es muy afortunado que ustedes estén abocados en dar esta calidad de vida en estos últimos momentos de las personas, porque no es fácil asimilar el dejar de ser, ¿no? El dejar de existir en cuerpo, vamos. Si alguien es religioso, pues podrá pensar en una trascendencia, pero alguien que no lo es, ¿cuál es la naturaleza en la que, cómo toma la muerte? No sé, ahí con ustedes, con qué frecuencia tengan, me imagino que es mucho más fácil encontrar una persona creyente o una persona no creyente, con qué tipo de
digamos, naturaleza toman la muerte si es que no la evaden? Cualquiera de los dos que me quiera contestar. Vamos a darle a Chuy. Venga, Chuy. Listo. Pues fíjate que justo en este tema, la cuestión de la espiritualidad juega un papel muy, muy fuerte. O sea, no tanto religioso, sino como espiritualidad. Porque al final, o sea, me ha tocado conversar con muchísimas personas que se encuentran en esta situación, y justo estos últimos momentos es cuando conectan con Dios, conectan como con la divinidad, ya que esto les trae calma y les trae paz en esos momentos de su vida. Porque al final también si hay dos temas que son como los principales que yo he alcanzado a ver y a trabajar en estos temas de las personas que están próximas a fallecer, los miedos vienen, el primero, por el no hice en la vida. O sea, dejé todo esto en la vida, me dediqué a trabajar y no le dediqué el tiempo y la calidad a mi familia, a mis hijos, o no pude lograr tantos proyectos, tantos sueños, y ahorita que me están diciendo que ya me voy a morir es híjole, o sea, lo quiero hacer. Entonces de ahí surge un miedo muy grande, y el otro surge de hacia dónde voy. O sea, sé que voy a morir, pero pues sí, o sea, soy católico y sé sobre el cielo, pero ¿y qué si no existe el cielo? ¿O qué si yo fui una persona súper mal en la vida y me voy al infierno? Entonces, sí, o sea, ¿qué puedo hacer en estos últimos momentos como para hacer las paces con Dios y entrar al cielo, ¿no? Entonces, ves un cambio en estas personas, o sea, que en esta temporalidad puede ser de meses, de semanas, de días, pero su cambio es muy diferente. La mayoría que alcanza como a hacer este clic con lo espiritual. Entonces, es cuando las personas logran hacer las paces con quien tenía algún problema. Son las personas que buscan como reunir a sus familiares y decirles, te amo. Son las personas que buscan como en esos últimos momentos hacer el bien. Y al final el estar trabajando como que estas cuestiones espirituales y si quieres llamarlo como energéticas o conectarlos con Dios, con los demás, con la naturaleza, a ellos les genera muchísima paz y es lo que les permite irse pues en paz. Ahí en el hospital y también dentro de nuestro trabajo, nosotros dentro de cuidados paliativos generamos o hacemos despedidas. Nosotros platicamos con las personas y vemos pues cómo está su situación, si tiene como algún problema con algún familiar o no, si ya tuvo la oportunidad de despedirse, y si ellos no lo permiten, nosotros los acompañamos en este proceso. Y nosotros, ¿qué es lo que hacemos en las despedidas? Pues reunimos a las personas que el paciente quiere tener en esos últimos momentos con ellos. Y nosotros tenemos un diálogo en donde trabajamos las cuestiones de perdón, de gratitud y despedida. Y cuando nosotros realizamos como este trabajo, este ritual, ha resultado en muchísimas ocasiones que a los minutos la persona fallece. Entonces, la cuestión espiritual es algo que se nos olvida, pero es un aspecto, yo creo que de los más importantes en un cuidado paliativo y en este tema de la muerte. Yo digo, me surgen como 700 preguntas, perdón, a ver si las puedo cerrar un poquito. Por una parte, esta cuestión de que parece ser muy metafísica y muy aventada al aire, pero esta situación de angustia sartriana, nada más así, de estar siendo, pero no como estos contextos sociales y culturales que nos hacen, yo que sé, en este contexto muy capitalista, nos hace que tengamos cosas o que nos realicemos en algún sentido de la vida, y no tenerlo nos hace como que esta angustia sea más grave para las personas que han sido diagnosticadas con alguna enfermedad, pues que no tenga nada más que hacer, ¿no? Más que acompañarlos como el proceso que ustedes hacen. Pero, por otra parte, la muerte en América Latina, Uriel nos comentaba que había sido como un tabú, ¿no? Hablar de la muerte. Pero por otra parte vemos que en lo cultural en América Latina se habla de la muerte todo el tiempo, ¿no? Se hacen chistes sobre la muerte. Ahora me acuerdo de esta autora
tan genial, que habla de la necropolítica, que tiene que ver con que así hacemos política en México y en Latinoamérica, con la cultura de la muerte, ¿no? Y me acuerdo también el señor Freud, que también habla sobre esta tendencia al pulso de muerte, ¿no? Que así nos trabajamos los seres humanos, y sobre todo se me hace muy interesante pensarlo desde América Latina, ¿no? Que tenemos la narcocultura a un lado, que tenemos las cabezas rodando, que somos muy poco impresionables a la hora que pasa algo trágico realmente, pero si nos vamos al trabajo que ustedes hacen, sí nos causa un conflicto la muerte, ¿no? Enfrentarlas a nosotras y nosotros mismos, que creo que tiene que ver también con un proceso de individualización, ¿no? Siempre cuando pasa algo terrible a un lado mío, pues está muy difícil de entender, pero cuando lo vemos culturalmente a lo macro, pues no pasa nada, ¿no? Nos ruedan las cabezas por acá y vemos series de balazos y de desangrentados y no pasa absolutamente nada. Pero creo que esto que dice de conectar a las personas con la parte espiritual tendría que ver con atender esta angustia de dejar de existir, ¿no? Creo que sí, creo que es la parte más interesante, la que le podemos sacar más conocimiento, que es lo que desearía, ¿no? Esta parte de dejar de existir, a dónde lleva, ¿no? Y me acuerdo también de mi amigo Nietzsche, de esta parte de, pues no importa lo horrible que nos pase en la vida, sino que por el eterno retorno de la vida, pues nos va a volver a suceder. Entonces, todo lo que vivas ahora, vívelo, ¿no? No importa que te duela, no importa que sea trágico. Y vaya que Nietzsche sufrió muchas cosas horribles en su vida, pero decía esto, ¿no? Que si esto es vida, que se repita. No pasa nada, ¿no? Se va a tener que repetir, entonces la vas a tener que, todo el dolor que sientes ahora lo vas a tener que volver a vivir. Toda esta angustia que sientes está genial, porque eso nos hace ser seres humanos, ¿no? Entonces creo que esa parte espiritual, no sé si la trabajarán, y creo que sería muy interesante ahora que estamos hablando de eso, no sé si ustedes la trabajarán desde otra parte que no sea la religiosidad. Digo, yo estoy pensando como en otros tipos de religiosidades que no sean como instituciones religiosas tal cual, pero también no puedo pensar en otra cosa que no sea desde las religiones institucionales, porque a las personas les da seguridad, y creo que hasta miedo a la muerte es la incertidumbre, y la seguridad pues la da cualquier religión institucional, ¿no? Que creo que está bien, no está mal, pero no sé si habrá otra manera o qué casos se han encontrado por ahí, digo, sin mencionar muy específicamente qué casos se han encontrado como otras maneras de ver este proceso. Y que no se me olvide, ya sé que ya dije como 700 cosas y ya fui como a la vuelta y trae y dime, pero ¿qué acompañamiento llevan ustedes? Tratar con esos casos todo el tiempo, o sea, sé que a lo mejor sí llevan este acompañamiento psicológico, pero tratar con estos casos todo el tiempo, yo me lo estoy imaginando y digo, ¿qué? No manches, ¿cómo lo tratan ustedes? No sé si quisieran comentar mientras. Bueno, Eva, creo que hay mucho de qué hablar y sí hay mucha curiosidad. Me alegra saber que hay mucha curiosidad dentro del tema. Y bueno, ¿cómo lo llevamos? En lo muy personal, porque obviamente en el quehacer de salud siempre nos toca que algún paciente se nos va. Podemos decir que, como comentaba, nos acostumbramos, ¿no? Si la sociedad en general se acostumbra a los descabezados, las bolsas con cadáveres, también nosotros desarrollamos cierta resistencia al estar en una actividad de manera repetida. Digamos que es como un candado, un seguro que tiene nuestro mismo cerebro, y lo vemos desde otro ángulo. Como nosotros podemos contactar con este tipo de pacientes de manera frecuente, no es tan impactante para muchos. Como quien dice, no todos son médicos, ¿no? Hay gente que ve sangre y se desmaya y sabes que pues no puede ser médico. Y hay gente que se habla de temas de muerte y que incluso dentro del gremio médico, muchos de mis colegas no tocan malas noticias, no tocan diagnósticos de muerte, siempre es todo para adelante. Sí, vamos, le vamos a echar medicamento, le vamos a echar ganas y todo va a estar bien. Realmente hay gente que luego carga mucho con procesos de duelo ajenos. Afortunadamente a mí no me ha tocado hasta la fecha, pero hay gente que es muy empática, que tiene esta capacidad especial de pegarse con alguien y de sentir lo que siente esa otra persona. Afortunadamente en este caso siempre recurrimos nosotros a Chuy. No nos ha tocado a alguien que haya llegado en uno de estos casos que realmente carga y se desgasta por esto hasta ahora. Entonces, eso quiere decir, bueno, de manera general sobrevivimos bien este tipo de crisis. Otra pregunta que nos lanzaba Pau era sobre cómo abordamos la parte espiritual sin tender a la religión institucional.
La verdad es que nosotros no imponemos el cómo se aborda lo espiritual. Generalmente nuestra guía o quien marca el paso es el paciente. Y si el paciente es católico de hueso colorado, pues tendremos que aprender nosotros sobre su religión y desde su religión intentar abordarlo. Bueno, la gran mayoría en este país son católicos. El cristianismo es muy parecido al catolicismo, van prácticamente a la mano con sus pequeñas diferencias. Es raro que nos toque alguien que sea budista, es raro que nos toque alguien que sea musulmán, pero si es el caso, es nuestra tarea investigar el cómo ve su religión y también quitar un poquito todas estas partes que no nos van a ayudar. Por ejemplo, en el caso del catolicismo hay una gran cultura de la culpa y del castigo. Y es increíble porque es una religión que parte de un Dios de amor. Un Dios de amor y perdón, pero por el otro lado tienes una guillotina, una tabla y te están agarrando a madrazos y todo lo que haces está mal. Cuando hay una parte muy rescatable del catolicismo que está en torno al amor y tú dices, bueno, pues el amor ¿qué es? O sea, si tú te pones a pensar qué es el amor, dices, pues es que tiene que ser la mejor cosa del mundo, ¿no? Entonces, a veces es rescatar un poco esta parte que no lo hago yo, honestamente. Yo como médico, más bien lo que intento es cuestiones prácticas. Y que a veces el poder centrar cuestiones prácticas y quitar cargas del paciente alivian un sufrimiento. Porque tú puedes ver, es que estoy afligidísimo porque me voy y he pecado y demás. Y tú dices, bueno, a ver, sabemos que usted está enfermo, sabemos que su enfermedad no tiene cura, no sabemos cuánto tiempo le quede. Si es religioso, sirve mucho decirle, bueno, eso el de arriba determina, ¿no? Y él dice, pues sí, nada más Dios dice cuándo se va uno. Y ahí es cuando dice, bueno, pero ¿qué podemos hacer? Piensen que usted se va a ir, usted se está despidiendo, pero tiene gente que se queda. Y entonces a veces dicen, bueno, si hay gente que se queda, ¿cómo me quiero despedir, no? ¿Cómo me voy? Yo creo que es tal vez lo más interesante que nos toca a nosotros de cambiar un poquito el paradigma de la muerte, porque mucha gente no lo habla y se muere en condiciones muy deplorables. Lamentablemente sí he tenido gente que se va muy mal y que es cierto, por ejemplo, comentaba hace rato Arián, que decimos, bueno, sabemos qué le pasa al cuerpo cuando muere y precisamente la imagen de un cuerpo después de que muere no es muy agradable. Entonces se pudre, se engusana, apesta, entonces decimos, ah, canijo, si eso le pasó a mi cuerpo, ¿qué le va a pasar a lo otro, no? No es la imagen más alentadora. Y eso pasa también cuando tenemos un familiar que fallece y nosotros lo vimos en el hospital 2 semanas, mal atendido, pocas condiciones de higiene, con tubos hasta por donde no te digo, intubado, que lo vimos que se hacía muecas de dolor. Entonces, si esa es la imagen que nosotros tenemos de una enfermedad terminal y de lo que puede implicar que nosotros lleguemos a morir también en esas condiciones, obviamente nadie va a querer hablar de eso. Me van a sacar la vuelta y van a decir, no sabes qué, no es lo peor del mundo. O sea, si eso está, adiós, yo paso. Y la intención de nosotros es decir, puedes fallecer tranquilo en casa, sin ese escenario tan terrible. Pues creo que Arián tiene alguna pregunta, te escuchamos. Sí, bien, pues vamos a ir a nuestro segundo corte y enseguida regresamos. Bien, amigos, pues estamos llegando ya al final de nuestro programa. Y bueno, pues hoy nos ha acompañado Emilio, el doctor Emilio Pérez y el psicólogo Jesús Zavala, pues hablar precisamente de la muerte. Pues ellos son parte de la Fundación Mexicana de Medicina Paliativa y Alivio de Dolor del Cáncer. Entonces, vamos a continuar. Recuerden que estamos aquí en Filosofía para Todos. Y bueno, Paulina, ibas a preguntar algo para este último bloque. Sí, como 700 preguntas, pero ahorita Jesús nos las va a aclarar en 30 segundos todas. Les comentaba sobre cómo llevan su acompañamiento, así suyo de ustedes, de su asociación, y sobre todo este acompañamiento psicológico y médico que sé que lo llevan integralmente con
con lo que hemos platicado ahorita, pero ustedes, ¿cómo se atienden ustedes? Estar hablando de estos temas de la muerte que ya vimos que es súper difícil y estarlo tocando todo el día, todo el tiempo, todo el rato, intensamente, es casi como hacer la tesis de filosofía todos los días. Entonces, no, nadie sobrevive a eso. No sé qué acompañamiento lleven o cómo sobrellevar profesionalmente todo este acompañamiento que ustedes hacen. Ustedes acompañan, pero ¿quién los acompaña a ustedes? A ver si Jesús nos puede decir un poquito del asunto. Claro que sí, claro que sí. Pues dentro de este tema también es muy necesario que nosotros tengamos un acompañamiento, pues porque como dijiste son temas muy complicados, ¿no? Muy serios. Entonces puede que hagamos o conectemos mucho con alguna persona o de plano con otras seamos un poquito más fríos. Entonces aquí lo primero es reconocer qué es lo que me está causando cada paciente, cada persona, y al momento de reconocer, ver qué tan capaz soy yo de poder dar este cuidado paliativo en excelentes condiciones para esta persona. Si de plano no puedo, es ver qué está tocando en mí, y también la forma de nosotros cuidarnos es asistir a terapia. O sea, el acompañamiento psicológico también es muy importante en los profesionales de la salud que atendemos estos temas, y si no estando con algún terapeuta, a lo mejor con un mentor, con una persona con la que podamos como platicar y descargar estos temas. Sino también hay varios movimientos en donde habemos varios como educadores para la muerte, donde brindamos el espacio para que la gente vaya y entre un grupo de desconocidos podamos descargar todos estos temas, todas estas dudas, todas estas cuestiones, estos miedos que tenemos nosotros referente al tema de la muerte. Y estos espacios están abiertos para el público en general, no solo para los que nos dedicamos a estos temas. Pueden ser personas que están pasando por algún duelo, por alguna pérdida, que tienen ellos mismos un diagnóstico no positivo y que al final viene a su mente la idea de me voy a morir, ¿qué va a pasar? Entonces, están todos estos movimientos, estos espacios donde se pueden acercar para platicar sobre estos temas. Y de igual manera, pues estamos dando talleres, estamos dando cursos, estamos dando diferentes tipos de eventos y de espacios para que la gente vaya tocando con el tema de la muerte, que al final es un tema que se tiene que hablar, es un tema inevitable y al cual vamos todos, ya sea que nosotros lo vamos a vivir en algún momento, eso es definitivo, o que vamos a estar cerca de una persona que va a fallecer. Entonces, qué mejor que estemos preparados y que tengamos las herramientas necesarias y que también tengamos el valor, que nos atrevamos a tocar estos temas y verlo tal cual como un proceso natural. Entonces, pues vamos viendo qué está generando en nosotros estos temas y vamos trabajándolo y vamos acercándonos a personas profesionales que podemos apoyar en estos temas. Bueno, ahí fíjate que ahora que lo mencionas, yo recuerdo cuando se murió mi abuela y entonces en un estado psicotrópico mío yo estaba diciendo, es que es natural, o sea, es natural, y tratando de convencerme a mí de que era natural, ¿no? Es natural, pero eso no quita que uno sienta cierta pérdida, claro, ¿no? O sea, pues es natural, sí, pero implica una pérdida. Entonces, hablando, imaginemos un momento en donde tú, imagínate, te enteras que tienes una enfermedad, estás en la última etapa de tu vida y dices, pues ya valió, ¿no? O sea, no es un tema nada sencillo y que evidentemente requiere, pues sí, de cierta ayuda, cierto apoyo moral, quizás, cierto apoyo psicológico para poder comprender qué es lo que va a pasar, ¿no? Y bien, estamos ya en los últimos 5 minutos del programa, donde me gustaría mucho que Emilio nos compartiera los datos de la fundación para que quienes estén interesados en participar también en los talleres de Jesús y, bueno, pues todo lo que ustedes hacen, saber a dónde acudir. Pues perfectísimo. Con mucho gusto les comparto esa información, nuestro anuncio publicitario del día de hoy. Bueno, las oficinas como tal de nuestra asociación civil se encuentran en la calle de Reforma, número 184, en la colonia Atemajac del Valle. Para quienes ubican las estaciones del tren ligero de la estación de Atemajac, estamos a 2 cuadras aproximadamente.
fácil llegar. Ahorita no estamos nosotros de planta en las oficinas, con esto del COVID, pues estamos como en pausa, por decirlo de alguna manera, trabajando de una manera distinta, pero para cuando se resuelva toda esta crisis, ahí nos pueden encontrar. Tengo el número también de la institución aquí que atiende mi compañera Gabriela, la coordinadora general, el día de hoy no nos pudo acompañar, que es 33 38 24 40 66. Por si tuvieran alguna duda, por si conocen a alguien que tenga necesidades de este tipo de atención, por ejemplo, con todo gusto ahí recibimos su llamada, vemos si cumple el perfil de nuestra institución y nosotros sí podemos apoyarlo. También tenemos una página web que está desarrollándose, todavía está evolucionando nuestra pequeña página bebé, que es www.fmpp.org.mx, y también estamos en Facebook, facebook.com/Funmex Paliativa diagonal, me parece CCR diagonal, y también está nuestro correo institucional. O sea, maneras para llegar a nosotros hay un montón, que es funmexpaliativa@gmail.com, y ahí estaremos a sus órdenes, a quien le interese, aparte de si tuvieran algún paciente que pudiéramos beneficiar, esperemos no sea el caso, que no tengan que pasar por este tipo de enfermedades, pero bueno, independientemente queramos o no, nos puede llegar a tocar. Y la otra es, si les interesa sumarse como parte del equipo de voluntarios, no solo capacitamos voluntarios dentro del área de atención a pacientes. Habrá quien diga, ¿sabes qué? A mí me da mucho miedo, pero soy rete bueno diseñando páginas web. Pues bueno, también nos encantaría saber si quieren sumar esta causa que dentro de la asociación civil. Y también habrá quienes nos quieran donar. Nosotros sobrevivimos de donativos como Mamá CE y otro tipo de instituciones, entonces les facilito los datos de la cuenta bancaria, su cuenta de Bancomer, y la cuenta es 016 99 64 41. Importante, yo lo agarro como anuncio publicitario, habrá quienes les guste y no. Somos una institución autorizada por Secretaría de Hacienda para emitir recibos deducibles de impuestos. Entonces, bueno, aquellos que les interese y que sean buenos con esto del manejo de los números, nosotros tenemos esa facultad. Y bueno, quien lo consulte con su contador y le diga, sí puedes, te conviene y puedes donar tanto y lo deduces de impuestos, no se lo das al gobierno, pero se lo das a este proyecto que te interesa, nosotros encantadísimos de recibir sus donativos también y de pues hacer una relación próxima para que este tema sea un tema de todos. Digo, habrá quien me diga, yo no tengo pacientes, pero estoy donando, y yo decirle, bueno, pues, ¿por qué no te vienes a los eventos? Ven a ver de qué se trata esto. Y no solo sueltes el dinero, sino también llévate algo, un poco de educación sobre temas de filosofía, alguna herramienta para decir, bueno, si me llega a pasar, ya sé cómo tratar a mi familiar, ¿no? O empezar a hacer un abordaje del duelo, tal vez no como psicólogo, pero ya no estoy perdido, mínimo sé que existe el duelo, ¿no? Hay gente que, ¿el duelo qué es? Entonces, nosotros encantadísimos, hay muchas áreas de oportunidad, es un área nueva en este país. Ya hay algunas instituciones, estamos así como parchecitos repartidos por todo el mundo. Y si vienes a nosotros, obviamente no te vamos a mandar a la guerra sin fusil, te recibimos con los brazos abiertos y esperamos que sea un tema que también te dé inquietud. Inquietud no solo miedo, sino que también digas, bueno, me da curiosidad, ¿qué puedo aprender y cómo puedo quitarme ese miedo de encima? Bien, pues yo les agradezco mucho que hayan podido estar con nosotros de esta manera, de esta forma de comunicarnos ahora en el 2020. Y claro, pues tenemos muchas formas de transmitir nuestros conocimientos, nuestros mensajes, nuestras preguntas, y que bueno, ustedes saben que pueden encontrarnos a través de Filosofía para Todas en Spotify, Filosofía para Todos en YouTube y en Filosofía para Todas, todos en Facebook. Entonces pueden encontrarnos por ahí y ahí podrán escuchar a Emilio y a Jesús, que son parte de esta Fundación Mexicana de Medicina Paliativa y Alivio del Dolor en Cáncer. Entonces podrán ahí escucharnos las veces que quieran, 1000 veces si quieren escuchar nuestras dulces voces, ahí lo podrán hacer. Les agradezco mucho, mucho el tiempo y bueno, fue increíble la conversación. Ojalá podamos tener otra más adelante tocando diferentes temas acerca de la muerte, porque claro que como filósofas y filósofos, como médico y psicólogo, pues es necesario seguirnos haciendo estas preguntas que, por supuesto, mientras exista la humanidad, seguirán existiendo estas preguntas sobre qué es la vida, qué es la muerte y, por supuesto, si estamos hechos para vivir o si estamos hechos para la muerte. Muchísimas gracias y nos estaremos viendo y escuchando el próximo martes
Así que, pues gracias a todos. Nos vemos. Bye.